El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:44, gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por acompañarnos, gracias por criticarnos, gracias por discrepar, gracias por escucharnos. Valoramos aquello y siempre valoraremos la crítica constructiva, no los insultos, la crítica constructiva que es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias. A ver, di lectura en la primera parte de este noticiero a una nota que publicó Diario El Comercio. Ministra María Paula Romo prepara respuestas sobre el uso de equipos para interceptar comunicaciones. Esto con base en 2 solicitudes presentadas por el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, que ya nos acompañan esta mañana. Parlamentario, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buen día, encantado de estar acá esta mañana. Un saludo a todos. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son esas 2 solicitudes de información que ha presentado usted a la ministra de Gobierno? Bueno, la ministra de Gobierno tiene que explicar sobre el mal uso de los equipos de intercepción que habría estado utilizando para andar tras la pista no solamente de políticos, sino aparentemente también de periodistas. Y en este sentido lo que se ha hecho es pedirle formalmente, que es la primera acción que se tiene que tomar al respecto, pedirle formalmente que responda sobre el uso de estos aparatos, sobre si tienen todos estos usos las órdenes judiciales, si están a cargo de los fiscales o no todo el tiempo estos equipos, si es que, y cuáles son los policías, cuáles son los miembros de la fuerza pública que se habrían preparado en el uso de estos equipos en el último año y a partir desde el mes de octubre. Yo creo que estas cosas son absolutamente graves y la primera acción que se tiene que tomar desde el perfil de la fiscalización es la consulta formal a la ministra de Gobierno. Yo le he preguntado si ella, el Ministerio de Gobierno, la policía o a través de una persona interpuesta, ella coordina o no el uso de estos aparatos. Cuidado, solamente va a responder lo que por texto la fuerza pública debe hacer. Le estoy preguntando muchas cosas en el sentido de que no puede andar toreando la pregunta. Pero usted tiene alguna presunción, tiene referencias, tiene tal vez pruebas que determinen un posible mal uso de esos equipos. Mire, si yo tuviera la prueba ya le hubiera iniciado el juicio político. Lo que tengo es, al haber conversado hace un par de semanas en un medio de comunicación y al haber mencionado que la ministra estaría vigilando a jueces, periodistas, políticos, pues tuve la respuesta de que sí, que efectivamente se haría desde un 911, que eso es a periodistas, me dieron algunos nombres y lo siguiente que tiene que hacerse es hacer esta pregunta. Esto fue una entrevista en un medio digital y al hacerlo, pues yo inmediatamente tomé la acción de iniciar el proceso de fiscalización a partir de estos oficios. Ahora, estos equipos que usted ha señalado, el G12 Impact, Veringuen Intelligence y plataforma Tradpor, entiendo que así se llaman, o Trapdoor, ¿usted tiene constancia, certeza de que existen estos equipos aquí en el Ecuador? Bueno, por eso es la pregunta inicial, ¿no? Por eso es el pedido de información inicial. Esto, si son compras que tienen que haber sido hechas formalmente, por eso están las preguntas directamente a la ministra, si los maneja directamente ella, a través de alguna otra institución, a través de alguna persona interpuesta que ella ha puesto entre su gestión y las empresas que manejan esto, los empresas que dan estos servicios. Aquí no podemos tolerar nosotros que a estas alturas del partido, volver a consentir que se esté empezando ya en un proceso de persecución al periodismo. Ya la vimos en su sabatina de 8 minutos, donde ya acusó de delitos a algunos periodistas. Y en ese sentido yo creo que estamos ya lejos, pero siempre a tiempo
de poder decir a la ministra de Gobierno y a Lecor, aquí no se puede tolerar el abuso del poder. ¿Qué tiene que ver el capitán Gabriel Ramos, sobre quien también usted ha solicitado información en otro oficio? En el 1, está claro, usted ha pedido información sobre la existencia y el uso de estos equipos, pero en otro oficio usted habla de un miembro de la Policía Nacional, el capitán Gabriel Ramos. ¿Quién es él y por qué pide información sobre él? Bueno, pues porque dentro de las averiguaciones que se ha hecho, pues ha surgido la necesidad de preguntar específicamente y además por todos los policías que fueron a los 2 países que menciono en un plazo desde octubre del 2019 y hasta la presente fecha. Yo creo que esto es fundamental y cuando hay que preguntar algo directamente, se lo pregunta. Y a partir de esa pregunta, ¿qué se hace? Pues en base a la respuesta seguiremos indagando hasta poder hacerle saber al Ecuador de que no podemos tolerar el mal uso de estos equipos y hacerle saber a los quienes están en el poder, específicamente al ministro de Gobierno y a cualquier persona que estaría haciendo mal uso de estos equipos, de ser así, que esto aquí no puede seguirse tolerando. Correcto. ¿Cuándo presentó usted estos pedidos de información? Esto fue el día jueves de la semana pasada, si no me equivoco. ¿Se lo envió directamente a la ministra o pasó el filtro del presidente de la Asamblea? No, directamente a la ministra de Gobierno. El presidente de la Asamblea, pues seguramente recibiría la disposición de la ministra de Gobierno para enviarlo o no, según todo lo que hemos visto ahora en los últimos meses, ¿no? Es decir, ahora los legisladores sí pueden enviar pedidos directos de información a los ministros de Estado, porque entiendo que eso estaba como medio regulado, había que pasar por el filtro del presidente de la Asamblea. ¿Eso ya no está en vigencia? Siempre se ha podido hacer, ahora está ratificado de que esa es una vía posible. Algunos oficios, en algunos otros momentos yo los he enviado a través del presidente de la Asamblea, pero también a través del presidente de la Asamblea, pero ahora pues estamos haciéndolo directamente y yo creo que en ese sentido es lo mejor. ¿Cuándo debería contestar la ministra? O sea, ¿cuándo esperaría usted que le responda la ministra? Mire, estas respuestas tienen que venir antes de los 15 días. Luego de eso hay una posibilidad de insistencia y luego de eso pues simplemente se entiende que se está escondiendo algo. Y esto es muy grave, ¿no? Yo también estoy pidiendo la información a la Fiscalía General del Estado, estoy poniendo en conocimiento que estoy pidiendo todas estas informaciones a la ministra de Gobierno. No nos olvidemos que ya hay un proceso abierto en la Fiscalía, o así lo han comunicado, en términos de la resolución de la Asamblea de la semana pasada, cuando se determinó la censura y la destitución del asambleísta que estaba siendo investigado por la gestión de cargos públicos, en la cual se incluye en la resolución que quien facilitó la gestión de esos cargos públicos, en consecuencia, la violación de la ley, es la ministra de Gobierno. Entonces, no extrañaría que ahora esté utilizando estos equipos que solo pueden ser utilizados con orden judicial, que solo pueden ser utilizados con investigación previa, en una investigación previa o en una parte de una instrucción fiscal. Y estoy preguntándole también la ubicación de estos equipos, cuáles son los protocolos que han sido utilizados y las aprobaciones y permisos por parte del Arcotel con respecto a las compañías telefónicas. Es decir, aquí hay una cuestión que es muy grande como para no empezar el proceso de fiscalización y es muy importante porque simplemente es reeditar las prácticas que tanto criticamos. Y es que no se puede consentir que hoy se haga algo que cuando se sospechaba hace años, pues se lo combatía. De la misma forma que se hizo antes, pues hay que hacerlo hoy. Y hoy, de la posición en que estoy, pues es mi obligación no solamente moral, sino legal hacer. Correcto. Aprovecho este diálogo con Roberto Gómez Alcíbar para preguntarle, porque según conozco, creo que mañana se va a volver a reunir el Consejo de Administración Legislativa CAL, que había sido convocado la semana anterior, pero que finalmente se reunió, pero se canceló ese encuentro luego de pocos minutos. Se esperaría que en la sesión de esta semana se resuelva la calificación de los juicios políticos que están pendientes. Se conoce que hay 4 contra el ministro de Economía y Finanzas, 1 contra la ministra de Gobierno y 1 contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Roberto Gómez Alcíbar, que es uno de los impulsores del juicio político contra la ministra de Gobierno, ¿qué expectativa tiene usted sobre la posible decisión del CAL?
Mira, al CAL no le queda más que revisar las pruebas y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Pero para esto la Asamblea Nacional ya resolvió que esto debía hacerse inmediatamente, hace 15 días, y el presidente de la Asamblea está desacatando una orden, una disposición de la Asamblea Nacional al haberle dado tan lento movimiento a esta disposición. Yo creo que lo primero es que el presidente de la Asamblea tiene que explicar por qué ha desacatado la orden de la Asamblea Nacional y luego pues yo creo que hay que dejar de encubrir y blindar a los malos ministros del gobierno. El ministro Richard Martínez pues tiene 5 procesos de juicio político. La ministra de Gobierno de la Asamblea ya determinó que ella está involucrada en el reparto de los cargos públicos, pero ya lo determinó y se estamos fiscalizando y luego ese proceso de fiscalización, toda esa información tiene que pasar también a la Fiscalía General del Estado para que continúe con sus investigaciones. Y evidentemente pues el otro juicio político que está ahí del presidente del Consejo de Participación Ciudadana también tiene que pasar, ¿no? Pero, a ver, se entiende que el CAL lo único que tiene que hacer es verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales. El CAL no califica la calidad de la prueba, no califica si es culpable o inocente, en este caso el funcionario o funcionaria que está haciendo materia de un pedido de interpelación. El CAL debe verificar si la presentación del pedido de juicio político cumple con los presupuestos constitucionales y legales y pasarlo inmediatamente a la Comisión de Fiscalización. Uno entendería que el procedimiento no debería ser tan complejo en el CAL. Asambleísta Roberto Gómez. Así es, lo único que tiene que hacer es revisar que lo que se pide en formato esté. Es una cuestión de revisión casi que de formatos. A quienes le corresponde analizarlo en otro sentido es a la Comisión de Fiscalización. Y no se olvide usted que en el juicio político anterior que fue archivado dijeron que no había pruebas. Y el legislador que salió a los medios de comunicación a decir que no las habían, pues el que hoy está investigado por haber, según el informe de la Comisión de Fiscalización actual, perdón, según el informe de la Comisión Multipartidista, ese legislador que dijo que no había pruebas, ahora se ha resuelto en ese informe que será votado por la Asamblea Nacional, que él es el que estaba gestionando los cargos públicos para conseguir votos, para archivar los juicios políticos. Vea usted las coincidencias. Vea usted las coincidencias. Y de nuevo, con quien habría gestionado esos votos, porque con quien vimos las conversaciones, las transcripciones que tenía la Fiscalía, que los pasaron los medios de comunicación, es con la ministra de Gobierno. Entonces, ¿hasta cuándo se tolera esta corrupción política que existe en la Asamblea Nacional? Y en el segundo, que estos informes son votados, tienen que volver a pasar a la Fiscalía para que vuelva a iniciar dentro de sus funciones y sus competencias los procesos de investigación y sanción. Ahora, el tema también es la calidad que hoy tiene la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, cuyo vicepresidente está hoy a puertas de eventualmente perder su cargo. Me refiero al asambleísta Suero, a partir del informe de la Comisión Multipartidista que recomienda justamente que sea destituido tras su vinculación con la trama de corrupción que está siendo investigada asociada a la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Y allí encontramos en la configuración de la Comisión de Fiscalización al menos a la mitad de esta comisión con legisladores investigados o sobre quienes hay una presunción de estar involucrados en actos irregulares. ¿De qué calidad de Comisión de Fiscalización estamos hablando, asambleísta Gómez? Por eso es que la Asamblea Nacional también dispuso convocar inmediatamente a una sesión para que la Comisión de Fiscalización sea reestructurada. Y es absolutamente posible hacerlo. La ministra de Gobierno pues señalaba que el asambleísta, no solamente con los votos del asambleísta que fue censurado, fue salvada en el juicio político. También mencionaba al asambleísta Luis Pachala. Y el asambleísta Luis Pachala está diciendo que no se puede cambiar la Comisión de Fiscalización. Yo le digo, por lo menos intente guardar las formas. Nosotros, como Asamblea Nacional, asignamos un cargo al presidente de la Asamblea, a las distintas comisiones por un plazo de 2 años, en el mismo proceso. Y ya destituimos a un presidente de la Asamblea Nacional
de su cargo como presidente. Y se puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo, por disposición del Pleno de la Asamblea con la Comisión de Fiscalización. Y no solamente es una disposición de 124 legisladores, sino que es una disposición de la nación entera, que está harta de ver cómo una Asamblea Nacional cae al 2% de credibilidad. El tema es que yo tampoco veo escenario jurídico posible para reestructurar la Comisión de Fiscalización. O sea, aquí va a haber una discusión medio compleja, asambleísta Gómez. No, realmente no. Las mismas normas, los mismos artículos que dicen que para 2 años se designa el CAL, su presidente, vicepresidente, y las comisiones es la que permite, a raíz de que ya se hizo cuando se destituyó al presidente de la Asamblea de aquella época, hace 1 año y medio, pues lo que permite hacerlo otra vez, es que no hay vuelta que darle. O sea, ustedes sostienen que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, y así como mediante una resolución se integran las comisiones, mediante una resolución se puede reestructurar una comisión. Así es, se deshacen como se hacen, pero además ya hay el antecedente en este mismo periodo, cuando fue requerido por disposición de la Asamblea Nacional destituir a alguien que estaba ocupando un cargo que tiene las mismas condiciones, las mismas sustentos legales de lo que se va a hacer ahora con la Comisión de Fiscalización. Cuidado con los que quieren mantener a esa comisión porque saben que ahí está la llave y el candado para poder procesar a los ministros incompetentes. Esto ya se hizo, Fabricio. Poco hay que debatir con lo que ya tiene antecedente y asidero jurídico. Correcto. Asambleísta Gómez, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Encantado, un saludo a todos. Síganse cuidando mucho por allá, por la capital y en el resto del Ecuador también. Muy amable. Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta, conversando con nosotros, ha planteado 2 solicitudes de información a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para conocer si efectivamente se están utilizando equipos para interceptar conversaciones telefónicas. Hay la presunción de la utilización de esos equipos sin orden judicial. Esto evidentemente debe ser materia de una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno, para lo cual el asambleísta Gómez nos ha comentado, nos ha confirmado que ha emitido 2 pedidos de información ante la ministra de Gobierno.